Vamos a comentar las 7 diferencias entre la situación económica del Real Madrid y del Barcelona. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Comienzo de semana. Y la verdad que, bueno, he hablado últimamente mucho de la economía del Barça, de esas dificultades para inscribir a Messi, y no había comentado mucho la del Madrid, ¿no? Y creo que es importante remarcar las diferencias en la gestión de un equipo y otro para entender las consecuencias que tiene, ¿no? Gestionar de forma diferente, bueno, pues un club, ¿no? Con respecto al otro. La verdad que he marcado 7 diferencias que quiero comentar de forma muy concisa, tampoco pretendo aquí extenderme mucho, pero bueno, quiero de alguna manera que entendáis, bueno, pues que gestionar algo económicamente bien, con solvencia, de acuerdo a la ley, suele traer consecuencias positivas, lógicamente, ¿no? Y esas consecuencias positivas se acaban trasladando al campo, ¿no? A veces no es a corto plazo, pero sin duda siempre lo es a medio y a largo plazo, ¿no? Por eso muchas veces cuando la gente se reía de la escala salarial o del estadio, creo que no eran conscientes de, bueno, pues de la implicación que eso podía tener, como digo, ¿no? En el futuro. Vamos a empezar con esas diferencias. Primera diferencia, la diferente manera de presupuestar de un equipo y otro. El Barcelona este año, quedaos alucinados, presupuesto que ganaría dinero. Que este año habría más ingresos que gastos, ¿no? Claro, para eso se valió pues de la entrada en el público a partir de noviembre-diciembre, creo. Se valió pues de una previsión muy optimista en cuanto a ganar la Liga, en cuanto a ganar la Copa, en cuanto a la clasificación de Champions. En fin, presupuesto castillos en el aire de alguna manera, ¿no? Castillos en el aire, una recuperación económica impresionante, ingresos extraordinarios que iban a llegar de un lado y de otro, de Barça Corporate. Eso es lo que presupuestó el Barcelona y daba una ganancia, ¿no? En el caso del Madrid, presupuesto pérdidas por 90 millones. 90 millones el Madrid estipulaba que sería lo lógico perder, lo prudente perder, ¿no? Lo cierto es que esto es información, pero ya os lo he venido contando antes en el canal. Lo normal es que el Madrid acabe cerrando el ejercicio con 25-30 millones de euros de pérdidas, más o menos, porque se han visto reducidas esta previsión de pérdidas por la salida de Jovic y Odegaard en invierno, por la rebaja salarial, por la buena clasificación en Champions, que superó lo presupuestado por el Madrid, mientras que el Barcelona de ganar dinero va a pasar a perder unos 350 millones de euros, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Y esta forma de presupuestar denota un poco la forma de gestionar del club en un lado y en otro, ¿no? El Madrid se acoge a realidades, ¿no? A hechos ciertos, a la prudencia. El Barcelona imagina, ¿no? Imagina ingresos que finalmente no se van a producir o que no está en ningún caso en su mano que se produzcan, y minora pérdidas que finalmente se acaban manifestando, ¿no? Eso denota un poco el perfil. Segunda diferencia, pues lógicamente las pérdidas acumuladas, ¿no? El Barcelona acumula pérdidas en estas 2 temporadas de pandemia de unos 450 millones de euros. El Madrid acumulará pérdidas, como digo, de 25 o 30 millones entre ambos años, ¿no? Esto evidentemente va a marcar la diferencia. Cuando tú pierdes mucho dinero, tu balance se va estropeando completamente, te vas endeudando más y lógicamente la única solución que tienes para salir a futuro es seguir endeudándote, ¿no? Y eso hace cada vez la bola más grande, ¿no? Aquí se le ha quitado mucha importancia a equilibrar el balance, a cuadrar las cuentas, y ya vemos que en un momento dado la realidad te coge, te mete un golpe, ¿no? Y ya no hay manera de evitarla, ¿no? Así que esas pérdidas, digamos, que van a tener unos y otros, lógicamente se van a manifestar en una diferencia. También la deuda, ¿no? Recordad que el Barça tenía una enorme deuda a corto plazo, el Madrid tenía una deuda a largo plazo, y ahora, aunque el Barça ha conseguido refinanciar, parece, ¿no?, esa deuda a corto plazo y convertirla en largo plazo, pues el importe de la deuda ha subido muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y lógicamente pues va a tener más costes financieros para financiar esa deuda y va a tener bastantes más dificultades en el futuro, ¿no? Ha salido adelante a corto plazo, pero a largo plazo lo tiene mucho más complicado que un Real Madrid que tiene una deuda mucho mejor estructurada. Tercera diferencia,
Escala salarial, ¿no? Algo que ha formado parte de las risas de muchos barcelonistas y también madridistas, tengo que decirlo, pero que ahora lógicamente está en boga, ¿no? Y ahora lógicamente también pues queda claro la importancia, ¿no?, de mantener una buena escala salarial. Es una auténtica locura lo que ha hecho el Barcelona. El Barcelona ha pagado a jugadores no excesivamente relevantes de su plantillo auténticas barbaridades. Ya no digamos lo de Messi está fuera de concurso, pero es que Griezmann va a ganar más de 20 millones de euros netos este año, es que Coutinho está más o menos en 15 y 16, Dembélé por ahí, Sergi Roberto en 10 netos. Es decir, el problema del Barcelona no es solo lo de Messi, que por supuesto es un problema, es que un jugador medio de la plantilla del Barcelona gana mucho más de lo que le ofrece el mercado. Esto dificulta tanto pagar, como inscribir, como dar salida a sus jugadores, lógicamente, ¿no? Un Titi de la vida que gana 8 millones netos, a ver cómo le das salida. O un Pjanic también, ¿no?, que le están intentando dar salida, pero a ver quién le va a pagar lo que gana en el Barcelona. Sin embargo, el Madrid, esa escala salarial creo que la ha mantenido mucho más firme, ¿no? El jugador que más dinero ha ganado ha sido Sergio Ramos, seguramente muy igualado con Bale y con Hazard, pero hablamos de fichas que están seguramente dentro de la escala salarial del Barcelona, estarían en el quinto, sexto lugar, ¿no? El jugador que más gana en el Madrid seguramente estaría en ese lugar dentro del Barcelona, ¿no? Hablamos de una diferencia muy sustancial. En el Madrid hay jugadores como Kroos, como Modric, como Varane, como se está viendo, que han estado ganando un sueldo bastante normal, ¿no?, a pesar de ser jugadores auténticamente tops, y han visto como jugadores equivalentes en el Barcelona pues ganaban bastante más, ¿no? Esto lógicamente implica una disciplina tremenda, implica renunciar a veces a ciertos fichajes para no romper esa escala salarial, pero los resultados se acaban viendo, ¿no? También lógicamente ha implicado pues que mientras que el Barcelona está haciendo todo por renovar a Messi y pagándole una auténtica barbaridad, el Madrid supo renunciar a Cristiano Ronaldo, ha sabido renunciar también a Sergio Ramos y no salirse de sus parámetros, ¿no? Creo que en un caso hay liderazgo, en otro caso hay sumisión, sinceramente. Cuarto, límite salarial. El límite salarial es tremendo, ¿no?, la diferencia que va a haber. Se habla ya en el Barcelona de que de los 370 millones de euros con los que acabó como límite salarial la pasada temporada se van a reducir al 50%. Esa información la está dando Gerard Romero y ya se está dando desde diferentes medios. Hablamos de un límite salarial de unos 180 y pico millones de euros, que además, como se va a seguir rebasando, seguirá descontándose de futuras temporadas. En el caso del Madrid, el límite salarial está en 470 y pico, creo, 480 y pico, y es posible hasta que crezca, ¿no? Es posible hasta que crezca porque el Madrid, lógicamente, prevé más ingresos con la entrada del público y eso va a redundar en que pueda superar su límite salarial concedido para la temporada pasada, ¿no? Lógicamente todo esto tiene que ver un poco con el gancho que utilizo en el vídeo. Mientras el límite salarial del Barça creo que le va a hacer prácticamente imposible inscribir a Messi, el límite salarial del Madrid le permitiría inscribir a Mbappé, ¿no? Si el PSG pone un precio, el Madrid podrá inscribir a Mbappé sin hacer demasiados milagros, sin hacer demasiadas ventas, ¿no? De hecho, bueno, seguramente haya el hueco para Mbappé independientemente de las ventas, ¿no? Simplemente con dar cesiones ese hueco ya esté abierto, mientras que Messi, el Barcelona lo tiene prácticamente imposible con Messi, para que veamos la diferencia en un caso y otro y la relevancia de estos temas. Quinta diferencia, el estadio. El Madrid se ha endeudado a largo plazo en unas condiciones óptimas para reformar un estadio que le va a dar unos 150 millones de euros ingresos cada año, ¿no? Ingresos, insisto, que son extras sobre los actuales y que pueden marcar la diferencia. Es cierto que ha habido una desviación en las obras, se ha pedido un crédito adicional de 150 millones de euros, pero por lo que me han dicho a mí, es para invertir dentro del estadio. No es que estuviese mal presupuestado, sino que se quiere hacer más de lo que inicialmente se preveía, ¿no? Con ese césped retráctil, por ejemplo. Mientras el Camp Nou se cae a cachos, dicho por gente de Barcelona, pero todavía el Barcelona, a pesar de tener el crédito concedido de Goldman Sachs, no ha podido destinar ese crédito a reformar el estadio, ¿no? Todos esos años que van a retrasarse en la reforma del estadio, creo que van a redundar en una diferencia en cuanto a ingresos tremenda, que lógicamente va a ampliar las diferencias entre la situación de un equipo y otro. Sexta, el Madrid no realiza operaciones artificiosas. ¿Qué son operaciones artificiosas? Operaciones artificiosas
vender a Artur por 70 millones y comprar a Pjanic por 60 más 5. Esa es una operación artificiosa. Vender a Cillesen, al Valencia, por 30 y comprar a Neto por 28. Otra operación artificiosa. Así tiene unas cuantas el Barcelona. ¿Cuál es el objetivo de esas operaciones? Pues que se trataban de jugadores que ya estaban algo amortizados y que por lo tanto, inflando el precio, lo que se obtenía era una plusvalía. Una plusvalía que salvaba artificialmente el balance de ese año porque tenía un ingreso extraordinario el Barcelona, pero que complicaba los futuros ejercicios, como estamos viendo. ¿Por qué? Porque al comprar a Neto y a Pjanic por un precio abultadísimo, la amortización, ¿no? El gasto por amortización de los siguientes años, pues te complica muchísimo, tanto cuadrar las cuentas como venderlos el día de mañana, ¿no? El Madrid no ha hecho este tipo de operaciones, no ha hecho intercambios de jugadores con el fin de obtener plusvalías artificiosas. El Madrid ha obtenido las plusvalías que tenía que obtener y ya está, ¿no? Y creo que eso pues también denota una responsabilidad que marca la diferencia, como digo. Y por último, adaptación a la pandemia, ¿no? Es cierto que la pandemia ha sacudido muy fuerte a Madrid y Barcelona, les ha hecho perder pues del orden de 400, 500 millones de ingresos a los dos en estas 2 temporadas. Pero claro, es que uno se ha adaptado a esa situación reduciendo al máximo sus gastos, ¿no? Al máximo sus gastos, eso sí, sin hacer ERTEs ni cosas de estas, pero reduciendo al máximo sus gastos, no fichando el pasado verano y siendo muy austero, ¿no? También con la sección del baloncesto, donde ha habido salidas muy importantes que no han sido repuestas. Y otro, el Barcelona, lo que ha hecho es huir hacia adelante, ¿no? Ha fichado el pasado verano, ha invertido muchísimo dinero en unas secciones que tienen deficitarias, el contrato de Mirotic, contrato de Higgins, bueno, bastantes contratos que han hecho fuera de mercado totalmente. Y mientras, oye, la realidad de la pandemia te decía que tenías que intentar reducir gastos y no prever ingresos extraordinarios que no iban a venir, pues uno se ha adaptado a esa realidad y el otro lo que ha hecho es huir hacia adelante, insisto, invertir todavía más, ¿no? En una época en la que la responsabilidad pues llamaba a no invertir, desde luego. Así que esas son un poco las diferencias. Espero vuestros comentarios, vuestras dudas, ¿no? Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.